4 agentes de la CIA entraron a México disfrazados de policías mexicanos. Eso ya pasó. Y lo que vino después fue peor. Revisé más de 80 fuentes periodísticas, documentos judiciales y declaraciones oficiales de ambos gobiernos para contarte lo que ningún canal ha juntado en un solo lugar. No hubo un ataque. Hubo 4, simultáneos, coordinados, y cada uno apuntaba a un blanco diferente. Lo que está en juego no es solo la soberanía de México, es quién decide las próximas elecciones de 2027. Y si no entiendes los 4 frentes antes de que termine este video, vas a seguir viendo las piezas sueltas sin ver el tablero completo. Espera al último bloque. Ahí es donde todo encaja. Y cuando encaje, vas a entender por qué Sheinbaum dijo algo que ninguna presidenta mexicana había dicho antes. El 19 de abril de 2026, en la Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua, un operativo antinarcóticos desmanteló 2 laboratorios de fentanilo ligados a los Chapitos. Murieron 4 personas. 2 eran mexicanos, 2 eran estadounidenses. Las primeras versiones dijeron que los americanos eran instructores de la embajada. Eso duró menos de 48 horas. Los Angeles Times publicó lo que las autoridades mexicanas no querían confirmar. Los 2 americanos eran agentes de la CIA. Y no eran 2, eran 4. Y no era la primera vez. Eran al menos la tercera operación del año en suelo mexicano, sin autorización del gobierno federal, usando uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua para moverse sin levantar sospechas. El fiscal de Chihuahua renunció esa misma semana. Reconoció omisiones. La gobernadora creó una unidad de investigación interna. El Senado mexicano citó a comparecer a ambos funcionarios. Sheinbaum lo dijo sin rodeos. Pedimos que salieran del país, pero eso fue solo el primer frente. 10 días después, el 30 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación de 34 páginas. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó señalado junto a otros 9 funcionarios públicos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. La Fiscalía de México recibió las solicitudes de extradición provisional esa misma tarde. Hay algo que los medios mexicanos no mencionaron con suficiente claridad. Rocha Moya es militante de Morena, el partido de Sheinbaum. Y no es el único. Versiones filtradas en distintos medios apuntan a que puede haber una segunda oleada. 3 gobernadores más, 2 legisladores, y un nombre que nadie quiere pronunciar en voz alta, el hijo del expresidente López Obrador. La FGR descartó proceder por falta de pruebas suficientes, pero el daño ya estaba hecho. El mensaje llegó claro. Washington tiene archivos sobre políticos mexicanos, y puede abrirlos cuando quiera. Pero el tercer frente es el que nadie esperaba. El 27 de mayo, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció algo que cambió el nivel de la amenaza. Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la Coalición Anticárteles de las Américas, dijo. Y luego agregó mirando a cámara, espero que en México den un paso adelante para que nosotros no tengamos que hacerlo. Esta coalición ya tiene nombre, el Escudo de las Américas. Trump la creó en Miami en marzo de 2026. Ya tiene 17 países firmados. Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Honduras. México no está. Hegseth comparó a los cárteles mexicanos con Al-Qaeda, con ISIS, y dijo que serán tratados con el mismo nivel de respuesta militar que se aplicó contra esos grupos. Para entender lo que eso significa, hay que recordar lo que Estados Unidos hizo con Al-Qaeda en Afganistán y con ISIS en Siria. Entonces, tenemos 3 frentes activos: agentes de inteligencia operando en suelo mexicano, funcionarios de Morena señalados por la justicia americana y una coalición militar regional que excluye deliberadamente a México y amenaza con intervención unilateral si el gobierno de Sheinbaum no da el paso. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Lo que viene ahora es el cuarto frente, y es el más sofisticado de todos. El 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución, ante miles de personas reunidas para conmemorar los 2 años de su triunfo electoral, Sheinbaum dijo algo que los medios tradicionales recortaron mal. Desde hace algunos meses somos objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales.
Detrás están los sectores conservadores de México y del extranjero. Lo que está en disputa no solo es la política. Quieren cambiar la percepción de la realidad. Luego dijo algo más preciso. Parece que las redes son un debate político donde hay mucho odio, pero en realidad detrás hay robots que orientan la conversación. Y cerró con una pregunta que no era retórica. ¿Es realmente interés legítimo genuino por ayudar a México? ¿O estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en México? México no es piñata de nadie. Aquí es donde el documento anti-IA que mencioné al principio cobra todo su sentido, porque lo que Sheinbaum está describiendo no es conspiración, es tecnología que ya existe y que cualquier actor político con dinero puede comprar hoy mismo. Con herramientas de inteligencia artificial disponibles en 2026, es posible crear canales de noticias completos con avatares humanoides que leen guiones generados automáticamente, con voces naturales, con caras que no existen, publicando contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un costo prácticamente cero. 3 minutos de video diarios, gratis. Escala ilimitada con una inversión mínima. La IA de Grok, la plataforma de Elon Musk, está conectada en tiempo real a X. Puede medir el pulso de lo que está ocurriendo en el mundo minuto a minuto y posicionar narrativas antes de que los gobiernos puedan reaccionar. Antes de que la verdad tenga tiempo de vestirse, la mentira ya dio la vuelta al mundo. Y en México, con elecciones intermedias en 2027 y con un gobierno que tiene el 4,2.8% de la población recibiendo apoyos directos del Estado, cambiar la percepción de la realidad sobre esos programas tiene un valor político incalculable para cualquier oposición que no pueda ganar en las urnas con propuestas propias. Eso es lo que Sheinbaum está nombrando. Aunque sin usar estas palabras exactas, Bloomberg lo vio antes que nadie y publicó algo revelador hace apenas unos días. Sheinbaum, que había sido elogiada internacionalmente por su tono sereno frente a Trump, está adoptando un tono más combativo, y una fuente citada por Bloomberg explicó por qué. El cambio de tono busca demostrar a grupos de derecha en Estados Unidos que sus intentos de ayudar a la oposición mexicana para desestabilizar al gobierno no han funcionado ni funcionarán. No es un cambio de carácter, es una señal calculada, dirigida a una audiencia específica, en Washington, y AMLO lo entendió así también. El 3 de junio, desde Palenque, reapareció con una carta pública. Escribió que funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México, con la idea de volver a tener un gobierno, en sus palabras, entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. Ahora, junta los 4 frentes. Primero, la CIA entra físicamente a México sin permiso, usando uniformes policiales, y opera en territorio nacional al menos 3 veces en un año. Cuando los descubren, el gobierno de Chihuahua encubre y el gobierno federal pide que se vayan. Segundo, el Departamento de Justicia acusa a 10 funcionarios de Morena, incluyendo al gobernador de Sinaloa, con una acusación de 34 páginas, que puede ampliarse en cualquier momento. La lista podría crecer. Tercero, el Pentágono crea una coalición militar regional de 17 países que excluye a México y amenaza con intervención unilateral si el gobierno no da el paso. Le llaman el Escudo de las Américas. Cuarto, una operación de desinformación digital financiada y coordinada. Usa inteligencia artificial, bots y algoritmos para cambiar la percepción pública sobre el gobierno mexicano de cara a las elecciones de 2027. 4 frentes, 4 instrumentos distintos, un solo objetivo. La pregunta que nadie está haciendo en voz alta es esta. ¿Cuánto de lo que lees hoy sobre México en las redes fue escrito por una persona? Sheinbaum tiene razón en algo que muy poca gente quiere admitir. Las formas de desestabilización cambiaron. Ya no se necesita un golpe de Estado. Basta con controlar el algoritmo lo suficiente para que la gente dude de lo que ve con sus propios ojos. Y eso, en un país con elecciones en menos de 12 meses, vale exactamente lo mismo que un ejército. Lo que acabas de ver no es análisis político de trinchera, es la arquitectura de una operación que está ocurriendo ahora mismo. Mientras ves este video,
Los 4 frentes son reales, verificables y están documentados en fuentes de ambos países. Si alguien en tu familia o en tu grupo de WhatsApp está consumiendo narrativas sobre México sin entender de dónde vienen, este video es para ellos. Compártelo, porque la información que no circula no protege a nadie. Nos vemos en el siguiente análisis. Y activa la campana, porque el siguiente video va a documentar lo que están planeando en silencio para la siguiente ronda. Ya tenemos los datos, y son peores que estos. Pero antes de cerrar, hay un detalle que la mayoría pasó por alto en toda esta historia. Un detalle que cambia la lectura de todo lo que ocurrió desde abril. Cuando los agentes de la CIA murieron en Chihuahua, la versión oficial inicial dijo que fue un accidente de tráfico. La camioneta volcó en una carretera de montaña. Eso fue lo primero que salió. Después, los medios estadounidenses cambiaron la narrativa. Instructores de la embajada dijeron. Luego admitieron que eran de la CIA. Luego apareció el dato de que eran 4, no 2. Luego salió que era la tercera operación del año. Cada corrección llegó cuando la anterior ya era imposible de sostener. Eso tiene un nombre en inteligencia. Gestión de daños por capas. Se confiesa lo mínimo indispensable en el momento en que negarlo ya es más costoso que admitirlo. Lo que nunca se explicó con claridad es cómo 4 agentes de la CIA lograron operar en territorio mexicano usando uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua sin que el gobierno federal lo supiera. Hay 2 posibilidades. La primera, que el gobierno federal realmente no lo sabía, lo cual implica que el Estado mexicano tiene una brecha de seguridad interna de dimensiones alarmantes. La segunda, que alguien dentro del aparato de seguridad mexicano lo sabía y lo permitió. Ninguna de las 2 es tranquilizadora, y Sheinbaum lo sabe. Por eso dijo algo que pasó casi desapercibido en la conferencia del 3 de junio. La relación bilateral iba favorablemente hasta que se presentó el caso de Chihuahua. Una sola frase, cargada, porque la palabra hasta implica que algo cambió, y que el cambio tiene un responsable. Ahora agrega el contexto que los medios grandes no conectaron. Pete Hegseth apareció en México a finales de mayo, días antes de anunciar la coalición. Se reunió con el Gabinete de Seguridad mexicano. Las fuentes que cubrieron esa reunión coincidieron en algo llamativo. No fue una reunión donde fluyera el buen ambiente. Hubo desavenencias notorias, y una de las cosas que Hegseth comunicó ese día fue que la condición legal de algunos de los acusados en la investigación de Sinaloa había cambiado, porque 2 de los 10 señalados ya habían sido entregados. 2 ya estaban en manos de la justicia americana. Eso significa que el proceso de extradición no estaba paralizado, estaba avanzando, en silencio, mientras el debate público se concentraba en si México iba a ceder o no. La maquinaria judicial ya estaba en movimiento. Y la pregunta que queda flotando es esta. Si ya entregaron a 2, ¿cuándo llegará la presión para los siguientes 8? Ahí está el mecanismo real de la operación judicial. No es un golpe único, es una palanca que se aprieta de forma gradual. Primero acusan a 10, 2 se entregan. La presión sube sobre los 8 restantes. Y mientras tanto, la amenaza de una segunda oleada con más nombres mantiene al gobierno mexicano en una posición incómoda permanente. Eso también tiene un nombre, presión de escalada controlada. Y combínalo con el cuarto frente, la desinformación digital, y el cuadro se vuelve aún más claro. Porque cuando un gobierno está respondiendo simultáneamente a una crisis de soberanía territorial, una crisis judicial con funcionarios propios bajo acusación, una amenaza militar regional y una campaña de manipulación de percepción en redes sociales, su capacidad de comunicar con claridad se fragmenta. El mensaje oficial compite con 10 narrativas alternativas. La atención pública se dispersa, y en ese ruido es donde los actores externos operan con mayor libertad. No es conspiración, es manual de operaciones de presión política internacional, y tiene décadas de historia documentada en América Latina. Lo que hace diferente el caso de 2026 es la escala de las herramientas digitales disponibles. Antes, una campaña de desinformación requería dinero, infraestructura, medios comprados o infiltrados y tiempo. Hoy requiere una cuenta de pago en 3 plataformas de inteligencia artificial y un equipo de 10 personas con laptops. El informe que Sheinbaum citó en su discurso del 31 de mayo
hace referencia explícita a cuentas pagadas y robots que articulan intereses conservadores. Eso es tecnología de automatización política. Y en el contexto de una elección que se acerca en menos de 12 meses, cada voto activado hoy es un voto trabajado con meses de anticipación. La nueva guerra no se gana con tanques, se gana cambiando lo que la gente cree que es verdad. Y ahí está el tablero completo. La CIA entra por tierra, el Departamento de Justicia entra por los expedientes, el Pentágono rodea por el mapa regional, y la desinformación entra por el teléfono de cada ciudadano mexicano, en forma de noticia, de tendencia, de comentario, que parece orgánico y no lo es. 4 instrumentos. Un solo objetivo: llegar a las elecciones de 2027 con un gobierno mexicano debilitado, fragmentado internamente y con su base electoral confundida sobre lo que es real. ¿Lo lograrán? Eso depende, en parte, de cuánta gente entiende lo que está pasando antes de que pase, de cuánta gente puede ver el tablero completo y no solo la pieza que le muestran hoy. Este vídeo existe para eso. Compártelo con alguien que lo necesite ver, sin presión, sin urgencia. Solo si crees que la información que acabas de recibir merece circular más allá de este canal. Nos vemos en el siguiente. Y antes de que cierres, una cosa más. Sheinbaum citó en su discurso del 31 de mayo la reciente encíclica del Papa León XIV, un detalle que casi nadie recogió. La encíclica advierte sobre el riesgo de que la inteligencia artificial reproduzca prejuicios y sirva a intereses económicos por encima de la dignidad humana. El Papa lo dijo en términos espirituales. Sheinbaum lo tradujo al lenguaje político. Pero el fondo es el mismo. Hay sistemas diseñados para moldear lo que piensas y están operando ahora mismo, sin que la mayoría de las personas lo sepa. Saber que existen es el primer paso para no dejarse moldear por ellos. El segundo paso es exigir que los gobiernos, el mexicano incluido, sean lo suficientemente transparentes para que sus propios ciudadanos puedan verificar qué es real y qué es operación, porque la soberanía que más importa proteger no es la del territorio, es la del criterio propio, y eso, a diferencia de una base militar o un laboratorio de fentanilo, no se puede desmantelar con un operativo en la madrugada. Activa la campana. El siguiente análisis ya está en preparación y va a documentar algo que todavía no está en ningún medio. Algo que tiene que ver con la segunda oleada de extradiciones y con un nombre que aparece en los archivos del Departamento de Justicia que nadie ha mencionado todavía en español. Nos vemos ahí. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 90% de las personas que consumieron noticias sobre México esta semana. Compártelo. La información que no circula no sirve de nada. Nos vemos en el siguiente.